Bien, como estábamos viendo en el video pasado, todas las células son capaces de presentar antígenos, pero solamente algunas en específico que le llamamos profesionales son capaces de activar a los linfocitos. Eh, ¿Cuál o qué se encarga o qué es de esto? Pues, ¿qué está involucrado aquí? Pues básicamente hay una serie de genes que están en la rama, en el brazo corto del cromosoma número 6, que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Estos genes, que son alrededor de 200 genes, ah, van a tener las siguientes características. Van a ser poligénicos, o sea, son muchos genes diferentes, polimórficos, que son diferentes entre individuos, o sea, eh, ninguno de nosotros tiene exactamente los mismos genes con las mismas características, o el mismo número, o hay mutaciones que nos hacen que tengamos diferencias entre uno y otro. Y la otra es que son codominantes. Entonces, tanto se expresan los que provienen de nuestra madre como de los que vienen de nuestro padre. Y precisamente este complejo mayor de histocompatibilidad, estos genes van a propiciar o van a generar las moléculas o proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son una serie de proteínas de membrana, las cuales se van a encargar de presentar precisamente estos antígenos, tanto propios como extraños, ¿no? Tanto los mismos que nosotros tenemos en las proteínas de nuestro cuerpo o de dentro de nuestras células, como si llegara un virus o si llegara una bacteria, las hacemos pedacitos y también estas moléculas, bueno, estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad se van a encargar de externarlas para activar o para marcar y poder hacer más fácil el trabajo de los linfocitos. Entonces, la expresión de estos genes va a dar lugar a varias proteínas que hay de tres clases distintas, siendo la clase número uno y 2 las que participan en la presentación de antígenos. Y la clase 3 no participa, estas tienen que ver más con algunas otras proteínas que se excretan, eh, pero también participan dentro de la respuesta inmune. Hay algo interesante en esta cuestión del complejo mayor de histocompatibilidad, de que sea precisamente codominante y polimórfico. Eh, Hay algunos estudios que afirman que las mujeres son capaces de oler el complejo mayor de histocompatibilidad de sus parejas y que les es atractivo a aquellos hombres que tienen un complejo mayor de histocompatibilidad diferente o más diverso que el de ellas, para así que la progenie pueda tener un poquito más de capacidad inmunológica. Es bastante interesante. Les voy a dejar unos videitos al respecto, pero es algo muy interesante. Sobre todo lo han visto en mujeres. Dicen que los hombres también, pero los estudios que han hecho han sido sobre todo en mujeres. Y como les decía, aquí donde nos vamos a enfocar son el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo uno y el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Este, Hay algo importante. De estos hay dos tipos, les podemos llamar clásicas, que son las que presentan anticuerpos, y las no clásicas. Las no clásicas, no van a presentar anticuerpos y sobre todo van a interactuar con otro tipo de células, por ejemplo, los natural killer, que como si recuerdan, los vimos en la semana pasada, eh, se encargaban de cuando había una célula que tenía una infección viral o una infección, perdón, o tenía cáncer o era una célula cancerígena, este, por así decirlo, contaba el número de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que no tienen antígeno para como corroborar la salud de la célula y se veía que el número es mucho menor del que debería tener, generada apoptosis. Entonces, ese serían del complejo mayor de histocompatibilidad no clásicas. Y vamos a ver algunas diferencias al respecto de entre las tipo 1 y tipo 2. En las tipo 1 se encuentran en todas las células del organismo, todas las que tengan núcleo. En este caso, los eritrocitos no son células presentadoras de antígeno. En cambio, las del tipo 2, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, solamente se encuentran en las células CPAs, que son las células presentadoras de antígeno profesionales. Ya vamos a hablar de cuáles son estas.
Ah, las del tipo 1, en, en, su, en su sitio de unión se va a unir un péptido endógeno. Ya ahorita hablaremos de qué quiere decir esto de péptido endógeno. En cambio, en el tipo 2 solamente son péptidos exógenos. Aquí hay una parte importante. Los del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 van a activar o van a tener mayor afinidad con un correceptor que se llama CD8 y que tienen cierto tipo de linfocitos. En cambio, los del tipo 2 tienen afinidad con los CD4, que tienen otro tipo de linfocitos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los linfocitos CD4 y los CD8. Y obviamente estos van a intervenir, como tienen afinidad, por ejemplo, las del tipo 1 con los CD8, van a intervenir en presentar los antígenos a los linfocitos CD8. En cambio, los que tienen afinidad al CD4 van a activar y van a presentar antígenos a los linfocitos CD4. Esta es algo interesante e importante que ya veremos también en su momento cuando hablemos de los linfocitos. Entonces, pero nada más para entender un poquito mejor aquí las cosas. Bien, esta imagen me gustó como para entender y regresar a sus clases de histología y de biología celular, de recordar un poquito de cómo se generan o cómo se pasan la proteína de membrana hasta el núcleo. Si recuerdan bien, este, una vez que sale el RNA mensajero del núcleo, llega a un ribosoma en el retículo endoplasmico rugoso, y se genera o se hace una pequeña vesícula dentro de las cámaras del retículo endoplásmico donde se genera la proteína. Esta proteína va a migrar al aparato de Golgi donde, dependiendo si necesita alguna modificación, eh, va a suceder aquí y se va a ir de la cara cis a la cara trans. Y luego una vez que salga de la cara trans va a salir una pequeña vesícula que se va a fundir con la membrana celular y ahora sí nuestra proteína, en este caso pensemos por ejemplo en una del complejo mayor de histocompatibilidad, pues va a quedar en la parte externa de la membrana y ahora sí puede ser sensada por algún linfocito. Pero hay algo que sí, para entender un poquito mejor esto que veíamos en la tablita anterior de que un antígeno endógeno o un antígeno exógeno. Vamos a platicar un poquito de ello. Entonces, este, la, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 tienen una presentación vía citosólica o vía endógena. Eh, entonces, estas lo que van a hacer es presentar péptidos propios. En otras palabras, ahorita vamos a ver solamente la presentación de péptidos porque es de la más sencilla. Hay otros mecanismos para presentar, por ejemplo, carbohidratos o ácidos nucleicos, pero no nos vamos a meter en esas ondas que son un poquito más complejas, sino vamos a agarrar para tener una idea más general, pero que nos ayude a entender mejor todo el proceso. Entonces, como les decía, las del complejo mayor del tipo 1 van a presentar péptidos propios o si es una célula que ha sido atacada por un virus, también puede presentar las proteínas del virus para que sea detectada por un linfocito CD8. Pero bien, entonces vamos a entender un poquito más qué es esta cuestión de que es una presentación citosólica o endógena. Por ejemplo, aquí en esta pequeña imagen nos muestra una proteína citosólica, o sea que está en el citoplasma de nuestra célula en específico. Estas proteínas se marcan con otra proteína que se llama ubiquitina y después de ese marcaje viene un protosoma, o sea, una proteína, una enzima que rompe proteínas. Estos rompimientos, esta ruptura que se hace, van a generar pequeños fragmentos de péptidos, que son fragmentos de 8, 10, 12 aminoácidos, y estos pueden entrar, por ejemplo, en parte del retículo endoplásmico a través de ciertos poros o ciertos canales que hay en él. Una vez que está dentro la molécula del complejo mayor compatibilidad del tipo 1, aquí la vemos, y entra en uno de estos péptidos, se une a una región en específico y ahora sí sale la vesícula hacia el aparato de Golgi, del aparato de Golgi se va hacia la membrana y cuando está nuevamente puede presentar precisamente el antígeno. En este caso es una proteína del citosolo, una proteína de la célula. Entonces la muestra y así es como dice, pues estoy sana,
por así decirlo, ¿no? En cambio, si mostraron una proteína, digamos, de un virus, el proceso es exactamente lo mismo. Supongamos que un virus invadió a esta célula. Esta proteína pasa al proteosoma, se elimina en pequeños fragmentos. Estos fragmentos llegan al retículo endoplásmico. De ahí salen en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, salen a la membrana y ya una vez que están afuera puede ser revisada por algún eh, linfocito T citotóxico y se da cuenta de que esa célula ha sido infectada por un virus y le va a mandar una señal para eliminarlo. Entonces, aquí es más o menos, es una representación de cómo se ve precisamente esta parte donde entra el péptido, donde está precisamente el antígeno que va a presentar, y aquí es más o menos cómo se vería en una cuestión un poquito más real, cómo se ve incluso aquí el pequeño péptido. Como les digo, estos son alrededor de 6 a 8 aminoácidos, que son los que va a estar presentando este complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Bien. Ahora, las del tipo 2, estas van a ser presentación vía endocítica. Esto tiene que ver con endocitosis. O sea, primeramente tiene que fagocitarse algo que después se va a presentar, ¿no? Entonces, estas solamente, les recuerdo, las va a tener las células presentadoras de antígeno profesionales. Las profesionales tienen de los dos tipos, tanto del uno como del 2. En cambio, las otras, o sea, todas las demás, nada más van a tener del tipo 1. Entonces, como les decía, esto e- este, estas moléculas del complejo mayor del tipo 2 solamente van a presentar cosas que vienen de fuera. En este caso, por ejemplo, aquí vemos dos partes, aunque el proceso es el mismo. Vemos que nuestra célula está fagocitando algo, ¿no? En este caso parece ser como una bacteria, y hace una pequeña vesícula por la cual entra. O también puede entrar mediada por receptores, este, algún virus o alguna cosita así que de repente entra, igualmente se puede generar o a través de una pinocitosis, o sea, de que varias moléculas chiquitas sean engullidas, por así decirlo, y entren a este tipo de vesículas. Después de que la vesícula entra, llega un lisosoma. El lisosoma va a tener varias enzimas líticas que van a romper lo que hay adentro, tanto proteínas como carbohidratos, ácidos nucleicos. El chiste es destruirlo, ¿no? Esta bacteria que entró, como ven, va entrando el lisosoma y en el siguiente cuadro ya está todo ahí disuelto, ¿no? Las diferentes moléculas que tenía. Ahora, también se une nuestra molécula del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, que igual salía del retículo endoplásmico, pasó al Golgi y después al fagolisosoma, se le une y algún péptido que pueda entrar, pues se queda dentro del complejo mayor y es presentado para que ahora sí algún linfocito CD4 lo pueda detectar y pueda generar o pueda activarse, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tipo de célula tiene este tipo de complejo. Si lo ven, si vemos la representación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, vemos que las dos partes principales están ancladas a la membrana. Si se acuerdan, las del tipo 1 solamente una parte estaba anclada a la membrana, pero igual se parecen mucho, ¿no? En los sitios donde están el péptido, o sea, donde se muestra nuestro antígeno, es más o menos, solamente que las del tipo 2 normalmente es un poquito más grande este lugar donde entra el péptido. A veces llega a tener un tamaño de 10 o 12 aminoácidos. Bien, hasta aquí le dejamos con el complejo mayor. Espero haya quedado claro. Si no quedó claro, lo vemos en la sesión de retroalimentación. Pero igual, ojalá ya cuando veamos cómo se activan los linfocitos, tanto los CD4 como los CD8, quede un poquito más claro, pero recuérdense, CD4 tiene afinidad por el tipo 2 y CD8 tiene afinidad por el tipo 1, para que ahorita que veamos precisamente los linfocitos y cómo se activan y qué hace cada uno de ellos.